Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá, en este programita holístico, cuántico, que cada semana lo que intenta es explicarte que somos más que un cuerpo físico, explicarte qué son las emociones, las enfermedades y cómo transitar con todo esto. Y sabemos que en las últimas décadas de lo que fue el siglo pasado, la medicina convencional nos empezó a apoyar mucho en lo que son estos tratamientos alternativos. Y esta concepción, esta visión holística que tenemos y que se basa, como te decía recién, en la física cuántica, habla de un nuevo paradigma científico. Y lo importante de esto es que consideramos al ser humano, a cada individuo, una unidad en lo que es el cuerpo, la mente, los estados emocionales, los patrones de relación que tenemos con esas memorias ancestrales, con esas memorias energéticas que van interactuando entre sí y que hacen de nosotros lo que somos, o personas sanas o personas enfermas. Entonces, viendo esto desde la perspectiva de la salud, desde la enfermedad, y a este estado que experimentan las personas, a lo que expresa su cuerpo físico. La enfermedad viene de adentro, no desde el cuerpo. Entonces, cada ser humano, cada uno de nosotros, tenemos nuestras propias naturalezas, nuestros propios puntos débiles, donde podemos identificar qué nos puede estar pasando. Y comúnmente esto se asocia mucho con lo que es la genética, y la genética no es determinante. Muchas personas dicen, ay, tengo tal enfermedad porque mi papá lo tuvo, mi abuelo, mi tía. No. Vos predispones para que sea determinante, y ahora te voy a ir explicando cómo. Porque nuestro ADN siempre nos habla de posibilidades de la información que tenemos para desarrollar la enfermedad de acuerdo a nuestros ancestros. Pero esto lo tenemos que activar o desactivar nosotros. O sea, que todo lo que esté en nuestra cabecita depende de nosotros. Si nosotros empezamos a tener la misma vida que tenían ellos, si tenemos sus rutinas, sus costumbres, sus estados mentales, si nos paralizamos o nos atascamos en las mismas emociones que tenían ellos, si tenemos esas costumbres y que son perjudiciales, ¿no?, que ellos tenían, entonces ahí sí podemos determinar que nosotros vamos a tener una predisposición a terminar manifestando síntomas o enfermedades similares que ellos. El síntoma o la enfermedad nos hablan de lo que está sucediendo en nuestra vida, no de lo que está pasando en nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es una máquina, como te digo siempre, que manifiesta lo que hay en nuestro interior. Y aunque muchas veces él nos expresa con formas de incomodidad o de dolor, ¿sí?, él es, no sé si decirle la palabra amigo, pero es un comunicador que nunca se equivoca
para hacernos conscientes de lo que nos ocurre a nivel inconsciente. O sea, nos da una sintomatología para detenernos, para pararnos y empezar a realizar cambios. Es muy común en personas que sufren ataques de pánico, por ejemplo, que les haya ocurrido porque el cuerpo les pedía parar continuamente y ellos no prestaban atención. Entonces desencadenaron la sintomatología de ataques de pánico, que esto es una sintomatología que te paraliza. Entonces el cuerpo te da una señal, 2, 3, 4, 5, cada vez más severa. ¿Para qué? Para que vos escuches. Entonces estas personas con estas patologías, cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que tuvieron muchas señales anteriormente. Y esto también tiene mucho que ver con el estrés, más en esta situación que estamos viviendo en estos momentos, todo que es mundial. Entonces el estrés, la ansiedad y la Organización Mundial de la Salud declaró hace mucho tiempo ya que el estrés es una de las 4 causas mayores de muertes en el mundo. Y está relacionada con un sinfín de síntomas y enfermedades y afecta a todos los niveles de sociedad, a todos los niveles de edad. El estrés no es malo, como te digo muchas veces. El estrés siempre es una respuesta sana y hasta es natural, ¿no? Ante un cambio, ante una amenaza. Y se desencadena para prepararnos a huir o a actuar básicamente ante determinadas situaciones. Pero el problema está cuando toda esa tensión que se crea en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente por estrés, se hace algo cotidiano, cuando ya no es por supervivencia, cuando ya no encuentra salida, cuando ya se vuelve en contra de nosotros. Entonces, la cuestión más importante es cambiar el modo en que vivimos estas experiencias. Cada uno de nosotros trae en su interior, en su alma, en su campo energético, un potencial de sanación y que muchas veces es despertado y es estimulado a través de las terapias energéticas que vamos haciendo en cada uno de ustedes, en cambios de hábitos, en cambios de pensamientos, de cómo manejar la vida, de cómo relacionarse con ustedes mismos y con las personas que tienen a su alrededor, ¿sí? Con otras personas que paralelamente quizás viven experiencias similares. Y por ejemplo, para la medicina cuántica o la física cuántica, que es lo que se conoce como la medicina de la mente-cuerpo o cuerpo-mente, es ahí donde se utiliza la teoría física, ¿no? Del concepto de que todo lo que nos pase en las partículas de nosotros, ¿sí? A nivel materia, a nivel radiación, a nivel energía, van a determinar cómo va a estar nuestra salud. Y todo el universo está relacionado con una red energética, con una red vibratoria, ¿sí? Porque todo es un paquete de energía. Y de acuerdo a esa resonancia que
que es lo que siempre trato de trabajar con ustedes, es cómo va a estar nuestra salud. ¿Por qué? Porque hay un orden, y acá vamos a empezar a prestar un poquito de atención, ¿no? Hay un orden y hay una armonía en todo, en cada uno de nosotros, en los animales. Cada célula, cada molécula están trabajando con un orden vibratorio que está implícito y que es del universo. Ahí es cuando yo les llamo coherencia vibratoria, cuando les digo mantenerse en eje. Entonces, cuando un cuerpo físico, un campo energético, pierde la capacidad para mantener armoniosamente las funciones que son propias, energéticas, ahí es donde surge la enfermedad. Ahí es cuando está la pérdida de coherencia, la pérdida de eje. Entonces ahí es donde cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier sistema de nosotros pierde coherencia. Y esto es fantástico porque la revolución cuántica produjo un cambio muy importante para que podamos lograr la estabilidad en nuestro cuerpo físico a nivel de enfermedades, en nuestro campo vibratorio, en nuestro campo álmico, en nuestras emociones. Pero hay que utilizarlos, no hay que estar ajeno a esto. Entonces, cuando empezamos a incorporar este sistema terapéutico en cada uno de ustedes, es empezar a tratar las diferentes patologías comprendiendo a cada paciente como una unidad de por qué eso se instaló ahí. Entonces, la enfermedad la podemos definir como el síntoma de nuestro cuerpo que está en desequilibrio energético y es una respuesta de adaptación para que empecemos a entender por qué el estrés estuvo funcionando ahí. Toda enfermedad es reversible, toda. Y te lo dije en programitas anteriores. Siempre que podamos sacar el estrés que vive en nosotros, las emociones que viven en nosotros y que nos están perjudicando, y este patrón ancestral también. Entonces, es importante saber cómo adaptamos el cuerpo, la mente, el campo energético al estrés. A través de también estos programas biológicos que vienen de los ancestros, como te dije. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que controla y coordina todas las funciones de nuestros organismos. Si nosotros decimos que nos vamos a enfermar, claramente que nos vamos a enfermar. Si nosotros decimos nos vamos a morir, claramente nos vamos a morir. Entonces las diferentes zonas cerebrales se van a ir encargando de supervisar nuestro metabolismo en nuestros órganos, tejidos, con todo lo que está conectadito, para que me entiendas, y con nuestras células. Y esto viene desde la etapa embrional en muchas personas. Por eso es importante prestar atención e identificar qué nos pasa. Ahora voy a ir punto por punto para que me puedas entender más claramente. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación estresante, el cerebro es el responsable de procesar eso que estamos viviendo. Entonces, esto nos va a inducir a un cambio. Y muchas veces cuando no sabemos procesar esto, es donde sentimos el desequilibrio.
Y si se mantiene el desequilibrio en el tiempo, es donde aparece el síntoma y la enfermedad. Entonces, la intensidad del estrés vivido va a ser la respuesta emocional a ese cambio orgánico, a esa gravedad de enfermedad que se va a desarrollar en nuestro cuerpo. Todas las enfermedades tienen un factor psíquico. Y todo esto tiene que ver con los procesos subconscientes de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pensamos se puede desencadenar en enfermedad. Pero también hay un significado de los síntomas para que puedas entender y un trabajo con lo que los biochoques hacen en nuestro cuerpo cuando los recibimos. Antes de pasar a eso, te quiero dar el número de teléfono para que puedas pedir una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online y que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Podés llamarme ahora cuando termine el programita o durante toda la semana. Es muy importante estas últimas, contando hoy, 3 semanitas, las 2 semanitas anteriores estuvimos hablando de cómo las emociones nos afectan y del significado. Decodificamos cada enfermedad para entender por qué están ahí. Entonces, es muy importante que entiendas por qué uno se enferma, por qué el estrés, la ansiedad se incorpora a nuestra cabecita y desencadenan sintomatologías, de por qué eso que pasó con nuestros ancestros se nos hace carne a nosotros, más en esta situación que estamos pasando, donde se ven muchas cuestiones emocionales y donde yo necesito que entiendan por qué pasan las cosas. Entonces, cada uno de los síntomas de la enfermedad tiene un sentido para el inconsciente de nosotros, que lo usa para adaptarse a esta situación de estrés que estemos viviendo. Pero ese sentido o simbolismo puede ir cambiando de acuerdo a las familias que vamos viviendo, de acuerdo a nuestras relaciones. Entonces, como te decía antes, hay diccionarios que nos hablan de qué significa cada enfermedad en cada zona cerebral, en cada tejido, en cada órgano, en cada conflicto, en cada emoción. Pero también esto es una cuestión individual de cada paciente. El bioshock o biochoque, que es lo que a nosotros nos da, digamos, la punta del ovillo cuando llegan ustedes al consultorio, que es la respuesta del estrés a un elemento clave que cambió algo en tu vida, algo que cambió tu metabolismo, el metabolismo adaptativo de los órganos, de los tejidos, y que puede desembocar en una enfermedad o que ya desembocó. Y hay muchas situaciones que generan y que dan una carga muy alta de estrés y que se pueden calificar como eventos desencadenantes a una enfermedad grave. Esto es a lo que nosotros llamamos bioshock. Pero para que una persona sufra un bioshock,
tiene que experimentar condiciones. Y estas condiciones son que, por ejemplo, haya vivido una situación muy inesperada, que sea muy estresante, debe sentirse aislado, pero aislado físicamente o emocionalmente. Cuando digo aislado, no solo tiene que ser físicamente que esté solo, sino también puede estar acompañado, pero sentirlo emocionalmente. Y sentir que ese problema que le causó el BioShock no tiene una salida. Entonces, cuando se producen estas situaciones, no es posible que podamos liberar la carga emocional que esto ocasiona. Y esto queda congelado internamente en nosotros, manteniendo un conflicto que está activo, que está permanente. O sea, nosotros lo guardamos para adentro ese problema. Sabemos que está ahí, pero no le buscamos explicación, no buscamos eje, no buscamos resolverlo. Y esto, pasado un tiempo determinante, es donde empieza a dar sintomatología y es donde empieza a producirse la enfermedad. Es muy importante prestarle atención a los BioShock que tuvimos desde niño, inclusive la muerte de alguien, una caída, algo que nos produjo mucho miedo, abandono, muchas situaciones emocionales, hasta físicas, que pudieron desencadenar algo en nosotros, que nosotros guardamos para adentro, nunca más hablamos con nadie y que creímos que ya pasó. Pero eso, en corto o largo plazo, va a dar una sintomatología. Entonces, para las enfermedades, como te dije antes, hay un desarrollo. Y el desarrollo de la enfermedad tiene muchos pasos y muchos procesos. Primero hay una etapa de programación. Y acá es importante que entiendas o que te preguntes por qué no sufren los mismos BioShock todas las personas en la misma situación. ¿Sí? Porque quizás algo que fue muy traumático para mí no lo es para vos o viceversa. Y esto es porque no todas las personas tienen la misma predisposición, no genética, sino subconsciente o inconsciente, a interpretar emocionalmente las mismas situaciones. ¿Sí? O sea, a interpretar de la misma manera. Entonces, esta predisposición inconsciente se va creando a partir de las vivencias en las etapas de nuestras vidas, que pueden ser transgeneracional, de gestación. Ahora vamos a ir una por una. Entonces, es muy importante esto, porque muchas veces dicen: yo viví determinada situación con mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi sobrino, pero a ellos no les afectó y a mí sí. Claro, porque hay una predisposición mental. Claramente, una persona negativa no va a salir rápidamente de una enfermedad como una persona positiva. Una persona positiva puede salir de una enfermedad que cualquier medicina llamaría incurable y que para nosotros no lo es, quizás en 5 o 6 sesiones. Y una persona negativa quizás está 6 meses trabajando con esta situación.
Hay una predisposición, pero esta predisposición no es que viene genéticamente con nosotros, es que nosotros la creamos en nuestro interior. Esto no solo es con las personas negativas, esto es con las personas conflictivas, esto es con las personas tóxicas, esto es con las personas que tienen un patrón conductual de emociones propensas a desequilibrar su inconsciente, su campo energético, su cuerpo físico. ¿Se entiende? Entonces, nada va a venir a nosotros si nosotros no lo buscamos. Esa parte quiero que la tengas presente para después el desarrollo de todo lo que vamos a hablar. Y como te dije, esta predisposición inconsciente se va creando a partir de vivencias, que tiene diferentes etapas que son vitales, que son importantes para cada uno de nosotros y que vamos a ir dividiendo en distintas partes para que me puedas entender y te lo quiero explicar bien. Pero ya llegamos casi a la media horita de programa, así que para no cortar el tema te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que en la página vas a encontrar todos los programas semanales y los temitas con los cuales les voy dando tips o decretos para que puedan ir interpretando. Y en los números telefónicos, recordá que podés pedirme una consulta. Puede ser hoy cuando termina el programita o durante toda la semana. Únicamente estamos trabajando de forma online. Nos vamos a una tanda, pero en 3-4 segunditos estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta y ojalá alcance el programita para explicarte estas etapas, y vas a ver que a medida que te las voy mencionando vas a ir entendiendo por qué quizás te está pasando lo que te pasa a nivel emocional, físico, enfermedades. Lo transgeneracional, viste que te dije antes de la etapa que esto se dividía en etapas, te lo dije antes de la tanda, así era. La parte de lo transgeneracional es lo que arrastramos. Esto es lo último que se ha descubierto
y que tiene que ver con las situaciones conflictivas que vivimos por los antepasados de nosotros, por los ancestros, y que esto dejó alguna huella emocional en nuestro inconsciente del clan. Esto se va pasando de generación en generación, por eso digo que es muy importante trabajar con lo que nos pasa a nosotros ancestralmente para que nuestro clan no lo siga heredando. Y esto tiene que ver con que algunas de las personas de nuestra familia o nosotros mismos tenemos mayor, digamos, estamos más predomina en nosotros, a ver cómo te lo explico para que me lo entiendas, predomina en nosotros un concepto de heredar eso particularmente que los demás no heredaron. Vos tenés un patrón mayor, más marcado, está marcado más fuertemente los programas emocionales. Entonces, eso es uno de los puntos. Después, lo que pasa durante nuestra concepción o nuestra gestación, que ahí cuando trabajan las células sexuales que nos van formando nosotros o que fueron formando este nuevo ser, que puede ser un hijo, un sobrino, un ahijado, pueden contener información que predisponga a determinadas maneras de adaptación de lo que traemos ancestralmente, algo que fue generado. Porque en el desarrollo del feto, todas las experiencias vitales que vive la madre puede almacenarlas como estímulos, este feto dentro de nosotros. Y esto le da respuestas a las células de crecimiento de él, por supuesto. En la infancia también, porque desde que nacemos hasta los 10 años, 12, eso es más o menos, esa es la edad en que nosotros determinamos que los chicos tienen un estado cuasi hipnótico, digamos, ¿no? Que son sugestionables. Hasta esta edad las emociones los chicos las viven intensamente y cuando son reprimidas van generando intensos patrones de comportamientos que van a llevar en el resto de su vida. Por eso siempre les hablo de lo importante que es, de acuerdo a cómo nos han criado y los patrones impuestos, que hay que desaprenderlos. ¿Por qué? Porque nos imponen cosas, porque somos sugestionables, porque somos vulnerables, que después vamos a utilizar en nuestras vidas y que las vamos a tomar como que son conductas normales. No sé. Los varones no juegan con muñeca, las nenas no juegan con autito, los varones no usan rosa, las nenas no usan celeste, los nenes si lloran son maricones. Bueno, eso son las conductas impuestas. Y este estado lo vamos perdiendo según se van desarrollando las defensas que tenemos en nuestro inconsciente, ¿sí? Según lo racionalicemos o lo neguemos, para que nos permita en un estado más de adultez tener un estado emocional equilibrado. Y por debajo de los 7 años, las enfermedades de los niños siempre las vamos a interpretar como somatizaciones de tensiones que han sufrido los padres. Después en la pubertad, en la edad adulta, las situaciones conflictivas que vamos viviendo y que ya tuvieron su programación, por esto que te dije anteriormente en las etapas anteriores, es lo que nos hace manejarnos conductualmente y es donde vamos a tener
represión emocional, porque no vamos a actuar de acuerdo a lo que sentimos que reaprendimos, sino a lo que nos impusieron, lo que nos enseñaron. Y estas etapas de programación que te estaba diciendo pueden variar en duración antes de desarrollar una enfermedad, que sería la etapa sintomática, y que esto tiene que ver con la intensidad de tensión acumulada que hayamos tenido. Ahora, Fabi, ¿qué es una etapa sintomática? La etapa sintomática es donde empiezan los síntomas. Y acá es donde ya sentimos que inconscientemente no resolvimos nada o no pudimos resolver. Es donde esa tolerancia, ese aguante ya no existe en nosotros. Y esto puede ocurrir, como te dije antes, por un impacto emocional fuerte, o que sería el shock emocional, el bioshock, o la suma de muchos acontecimientos en nuestra vida y que combinados hicieron esto de la sintomatología o etapa sintomática. Después viene la fase de la enfermedad. La fase de la enfermedad que tiene distintas fases. Tiene la fase del equilibrio del cuerpo, que es cuando estamos despiertos y nuestro organismo está activo, y es cuando dormimos y nuestro sistema inmunológico intenta reactivarse y rearmarse, ¿sí? Acá, cuando somos conscientes de la enfermedad, somos conscientes del bioshock, de un estado de aguante y que ya sentimos que no damos más, está la parte del sobreestrés. Y es cuando está el conflicto activo, o sea, cuando el cuerpo da la respuesta de estrés y se mantiene con esta sintomatología diaria en todo momento. Esto es lo que genera un desgaste de nuestro sistema inmunológico, físico, mental, ¿sí? Otro conflicto activo es algún conflicto que no ha sido resuelto, pero que es posible que lo tengamos claro, que nos da sintomatología, pero sabemos de dónde viene, ¿sí? Esto es cuando logramos identificarlo. Después pasamos al momento en que lo resolvemos. Ahí es donde se produce la liberación. Esta puede ser o parcial o total. Y cuando hablo de liberación emocional, de todo lo que estaba almacenado en nuestra cabecita y que estaba alimentando el estrés. No hablo de resolución de la enfermedad física. Primero tenemos que resolver lo emocional para que la enfermedad física desaparezca. Entonces, acá es donde vos vas a tener la sensación de que vas encontrando la punta del ovillo. Pasando esto, pasando este proceso de resolución de conflicto, es donde aparece la reparación. Ahí es donde el cuerpo
comienza esa fase de recuperación de los síntomas físicos, volviendo a un estado muy paulatino, pero de equilibrio. Claramente que en esta fase tenemos que estar muy atentos a que no se despierte otra emoción. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente está como en una zona de confort, acostumbrado a tener enfermedad, acostumbrado a tener síntomas. Entonces puede hacer desaparecer una sintomatología para hacer aparecer otra. Entonces, dependiendo de la intensidad de la fase de conflicto activo que estuvimos viviendo, es como vamos a identificar si esto está desterrado de nosotros o no. Y a la mitad de esta fase de reparación es donde me vas a dar la señal claramente, donde yo voy a tener la comprobación que se solucionó completamente el conflicto. Y ahí vas a entrar en un periodo donde no va a haber síntomas. Y es importante acá mencionar que cuando ya desterramos una enfermedad, sea cual sea, fibromialgia, alguna inmunodeprimida, algún cáncer, algún quiste, algo que desterramos de tu cuerpo físico que estaba instalado en tu cabeza, no vuelve a venir. ¿Y por qué no se vuelve a repetir la enfermedad? Porque lo que causó la enfermedad, esa parte emocional que la estaba causando, ya fue sanada. Entonces no hay motivo para que esa enfermedad vuelva. Y Fabi, ¿puedo tener otra enfermedad? Claro que sí. De acuerdo a cómo manejes tu mente, claro que sí. Por eso todos los pacientes que vienen a trabajar alguna sintomatología física, después siguen trabajando su parte de despertar de la conciencia, su parte del crecer, del pensar de una forma holística, para que ya nada se instale en su cuerpo físico, para que ya no darle paso a ninguna otra enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene las emociones controladas. ¿Por qué? Porque desaprendió todo eso que fueron patrones impuestos en nuestra niñez. Desaprendieron para volver a aprender. Y cuando digo volver a aprender es de una manera sana. Y es muy importante que entiendas lo que el estrés y la ansiedad, aunque sea mínima, va trabajando en tu interior. Y que muchas veces las personas dicen: yo llevo una vida con estrés, yo llevo una vida con ansiedad. Y esto no debe de ser así. El estrés y la ansiedad que puede generar alguna situación de peligro, cualquiera que se te ocurre y que aumenta tu frecuencia cardíaca, tu capacidad respiratoria, que se dilaten tus pupilas, que se te disparen los linfocitos, que son las células de defensa, es normal ante un peligro real. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas viven estos peligros imaginarios? Entonces viven con una respuesta de sintomatología de ansiedad o de estrés cotidianamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ante una situación de peligro,
Suponte, me acaba de frenar un auto al lado, casi me atropella. Empezamos. Se me dilatan las pupilas, se me disparan los linfocitos, me aumenta la capacidad de frecuencia tanto respiratoria como cardíaca, me empiezan a sudar las manos, empiezo a temblar. Perfecto, esto me pasó ante un peligro. Pero cuando el peligro pasó, todo eso mismo vuelve a valores normales, vuelve a situaciones normales. Y muchas veces, después de una experiencia estresante que hemos vivido, uno se queda pensando, uy, casi me atropella, uy, casi me mata, uy, y seguimos generando emociones que nos van a causar ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque seguimos conectados con lo que vivimos en ese momento, con la situación que pasamos. Entonces, al mantener el pensamiento en la experiencia que tuvimos, nuestro organismo sigue dando una respuesta fisiológica como si aún estuviéramos en esa situación de estrés. Entonces, tomar conciencia del origen de nuestra respuesta, el primer paso de esa situación alarmante, traumática, es identificar que tengo que recuperar el equilibrio y que no puedo estar viviendo esa sintomatología. Entonces, liberarme de eso que originó ese estrés. Y liberarte de eso es tan importante como no crear falsos estrés, falsas ansiedades en tu cabeza. El estrés únicamente tiene utilidad biológica desde la situación que esté viviendo un peligro. Entonces, en primer lugar, identificar en tu inconsciente lo real a lo simbólico. ¿Por qué? Porque él no lo diferencia. No lo diferencia. Entonces vos tenés que estar atento a eso. Y normalmente vamos dando, o diariamente vamos dando este estrés. Y ponete a prueba, imagínate una situación. Imagínate que un auto va a atropellar a un hijo, o que su última hora de conexión fue ayer, o imagínate una situación. Vas a ver cómo tu cuerpo va a dar sintomatología física. Y esto es normal. Es a causa del estrés que está causando esto que vos estás pensando, pero que realmente no está pasando. Entonces, observar nuestros pensamientos. Es importante nuestra interpretación de aquello que va pasando y es fundamental para comprender que somos nosotros los partícipes y los generadores de nuestra ansiedad. Entonces, al tener pensamientos catastróficos, nuestro cuerpo genera esta activación para defendernos, para salvarnos. Y esto está bien. Ahora, cuando vos te escuchás sabiendo que esta respuesta fisiológica que está dando es por algo que estás pensando y no que está ocurriendo en acción, eso es lo que no está bien. Porque todo lo que nosotros vivimos se va manifestando continuamente y esta información es lo que vamos llevando adentro. También esto del estrés y de la ansiedad viene con nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque ellos han vivido situaciones traumáticas
y no lo han podido resolver. Y esto se transmitió en nuestro clan. Personas que fueron a la guerra, que se han suicidado, que tuvieron una emergencia en sus vidas. Y nosotros inconscientemente vivimos esas situaciones como supervivencia. Y nuestra respuesta es la misma al escenario que ellos vivieron. Entonces, es importante desconectar eso que traemos de ellos para entender que esa situación de estrés o de ansiedad les correspondió, pero no nos corresponde. Y esto pasa cotidianamente, por eso les hago hincapié en esto. Si los chicos tienen que viajar y que si le pasa algo en el viaje, si choca el micro, si choca el auto, si nuestra pareja se puso perfume, se arregla de más, y si tiene otra y se va a ver a quien no me dijo que veía. Entonces nosotros diariamente ponemos en sintonía de alerta nuestra mente. Ahora, de acuerdo a lo que pensamos, ponemos en sintonía de alerta nuestra mente, generando estrés, generando ansiedad, y esto da una sintomatología física. Ahora, cuando esto se hace cotidiano, en algún momento esto explota, porque sos como una olla a presión. Porque esto no sucedió, entonces no es necesario que tu mente, tu cuerpo generen una ansiedad y un estrés. Y muchas personas, enferman por estrés. Porque tienen un diálogo interno muy tóxico, por ponerle un título, muy malo para su salud. Porque no entienden que lo que continuamente se dicen tiene que ver con sus creencias. Y este diálogo interno, como muchas veces hablamos de qué mal que obró tal persona, por qué hizo tal cosa, no fue capaz de llamarme, no me dio bolilla, no hace lo que yo necesito. Voy a ser feliz cuando tenga tal cosa. Esto es lo que te va contaminando. Entonces, hago hincapié siempre en que te conectes con vos, en que conozcas la información que va condicionando tu vida, en que conozcas que te une a otras personas, a otras situaciones. Hago hincapié en que dejes de lado el estrés y que empieces a tener estabilidad en tu vida. No es lo que estás viviendo, es lo que interpretas de lo que estás viviendo. ¿Te acordás que muchas veces te puse el ejemplo de que muchos vamos a ver una película y todos salimos diciendo algo distinto? ¿Por qué? Porque es la interpretación que nosotros le damos. A algunos les gustó, a otros no, otros volverían, otros no. A otros le pareció graciosa, a otros dramática. Entonces, es muy importante nuestra manera de vivir los eventos de nuestras vidas. Y es muy importante tener nuestro campo energético alto. Vos sabés que en 2 o 3 sesiones podemos tener una restauración de un 70% de estrés, trabajando con la terapia energética. Podemos calmar cualquier nivel de ansiedad. Y quizás estás años
tomando medicación para la ansiedad, para la depresión, para el estrés. Y cuando la dejas de tomar, ¿qué pasa? La sintomatología vuelve, porque el problema no está trabajado de fondo, está trabajando de forma y estás tapando los síntomas. ¿Cómo puede ser que haya tantos pacientes que han dejado sus medicaciones psiquiátricas? Personas que han estado 20, 30 años en tratamientos psiquiátricos, hoy aquí ahora ya no toman medicación. Y les consta porque dieron testimonios acá en el programa, o porque lo han puesto en la página, o porque los conocen físicamente porque se han encontrado en el consultorio. Entonces es muy importante lo que hacemos con nuestra cabeza. Voy a hacer hincapié cada programa en esto, porque es la única forma de que entiendan de cómo se hace para tener salud. Salud física, mental, emocional, energética. Toda la salud que te puedas imaginar. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que podés pedirme turno ahora que termina el programita o durante toda la semana. Estamos trabajando de forma online. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.